Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en la clase número 12 del Seminario de Acompañamiento Terapéutico Clínica y Política de la Masota. Hoy vamos a contar con la participación de Marcelo Martínez, que es abogado, trabaja en juntas especiales y ahora él después cuenta un poco más de lo que viene haciendo. Hoy vamos a trabajar sobre la Ley Nacional de Salud Mental. Así que bueno, en principio eso. Buenos días, buenas tardes, Pato. Marcelo, Pato. Buenos días, Julián querido. Un gusto estar acá. No sé si dije bien el currículum, si me faltó algo. Eh, lo que dijiste estaba bien. Bueno. Eh, Bueno, Pato, la idea es por ahí, ya anoté algunas preguntas que vamos a ir charlando. Vamos con la primera, si te parece. Vamos a hacer esta entrevista, que será la clase número 12. Primer pregunta. Me siento como en un programa, viste, de Guido Casca. Bueno, primer pregunta. ¿Cómo llegamos a la Ley Nacional de Salud Mental? O sea, por ahí muchas veces parece que la ley fuera algo que vino, no sé, desde arriba, de un extraterrestre, apareció de un día para el otro. Y entonces uno escucha frases como, es muy linda la ley, pero es inaplicable, y cosas por el estilo, como si fuera algo que se impone. Y por ahí, un poco lo que queríamos charlar con vos era, bueno, cómo se fue construyendo todo ese proceso de lo que es llegar a la ley de salud mental, a la Ley Nacional de Salud Mental en 2010. sí, bueno, la respuesta a eso es bastante extensa, digamos, porque en realidad la ley de salud mental se enmarca en un proceso que es universal y arranca, viste cómo esta cuestión yo me acuerdo cuando uno iba a la primaria y estudiaba invasiones inglesas, antecedentes históricos. Era bastante arbitrario eh, a partir de cuándo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno determina como el inicio de un proceso histórico y qué no? En realidad, el origen, podemos situarlo, el origen está en el manicomio, porque todo lo que, digamos, la ley, en lo que se enmarca la ley es un movimiento que fue una reacción al manicomio. Podemos situar este proceso en Europa en la década del 50, del 40, con la antipsiquiatría, ¿no? Y todos los movimientos sociales, políticos, de salud, filosóficos incluso, ¿no? Uno de los grandes aportes en este proceso ha sido el de Foucault, por ejemplo. Así que bueno, y los mojones de todo este proceso en el plano internacional, sin duda, el más importante, el más relevante, y lo podemos poner al inicio también lo que fue la experiencia de Trieste en Italia, con Franco Basaglia, que es tomado también después en Brasil, que es más reciente, pero también es una experiencia que es una referencia a nivel internacional de lo que fue el movimiento de desmanicomialización. Viste que como que ha tenido distintos nombres, ¿no? Desde la antipsiquiatría, antimanicomial, desmanicomialización. Nosotros, lo que fue el colectivo de salud mental de Santa Fe, acuñamos la expresión política sustitutivas de lógicas manicomiales, que la ley de salud mental lo toma. Así que bueno, grosso modo, la cosa viene de ahí, y para mí es muy importante señalar que en un momento pareciera como que confluye lo que es toda esta movida y todo este proceso social, histórico, político de salud mental, bueno, también lo ubicamos como un campo, ¿no? Y que confluyen con otro campo, que es el campo de lo que es la atención primaria de salud, que tiene su propia historia, que tal vez sea más reciente, digamos, arranca en la década del 70, su mojón es el Alma Ata, y yo lo que te decía es que es notorio cómo en determinado momento estas dos corrientes de pensamiento, de luchas sociales y políticas confluyen
a tal punto que lo que sucede es que desde el campo de salud mental se adopta en forma total, digamos, como modalidad de abordaje la lógica de atención primaria. La referencia histórica, paradigmática, diría yo, de este encuentro es la Declaración de Caracas. La Declaración de Caracas, que usted, como vos sabrás, ustedes saben, no es un tratado internacional, sino que tiene más bien el estatuto de un documento político. No es un tratado, es un hecho, un evento realizado en el marco de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en Caracas, en el año... O sea que siempre me confundo si es 90 o 91. Vamos a ponerle que sea en el 90. Bueno, lo que se produce en ese encuentro es justamente un manifiesto, que es la Declaración de Caracas. Y si tomamos la letra de ese manifiesto, lo que establece es bastante breve, no es muy extenso, y básicamente lo que propone es convocar a los países y organizaciones y referentes políticos institucionales que participaron de ese encuentro para que se impulsen y se implementen en esos países políticas de salud mental bajo la lógica de atención primaria. No dice otra cosa la declaración. Tiene un par de párrafos dedicados a las internaciones, plantea también que las internaciones como algo excepcional, digamos, muy alineado a lo que vino después y lo que se estaba haciendo antes, digamos, esta experiencia que muy rápidamente acabo de reseñar, pero básicamente lo que plantea eso es la declaración de Caracas. Que si bien, como les decía, no es un tratado internacional, pero no obstante ello, se erige en referencia obligada de todo lo que viene después. A tal punto que todo lo que vino después se enmarca en la lógica que propone, o sea, se cumplió lo que, los que vinimos después, digamos, fue tomado esta propuesta que se acuña ahí, ¿no? Obviamente que esto no es que no, ya que no vino de la nada, así que es justamente el producto de lo que estamos hablando, el producto de todos estos procesos anteriores. Así que bueno, a mí me parece que para hablar de dónde viene la ley de salud mental hay que hablar de lo que ha sido también, hay que enmarcarlo en esto que es el plano internacional y cómo se dio esto en nuestro propio país. Que, volviendo al ejemplo de las invasiones inglesas, podemos tomar como primer antecedente la experiencia de Lanús, un tanto arbitrariamente, no porque no haya sido un antecedente, sino que seguramente también la experiencia de Lanús no es que salió de un huevo, digamos, ¿no? Sino también es el producto de un proceso histórico. Pero bueno, en la década del 70 hubo una experiencia liderada por Goldenberg que justamente proponía intervenciones de salud mental enmarcadas en esta idea de la desmanicomialización, que también se convirtió en referencia obligada en el plano internacional y que concluyó abruptamente con el advenimiento de la dictadura. El hospital de Lanús era el hospital Evita, ese era el nombre del hospital, que no sé por qué no se menciona muy a menudo, ¿no? El nombre del hospital. Vaya a saber por qué. Tengo entendido, Pato, por lo que he entendido yo, que cada dictadura, digo, el 66, 76, etcétera, cada dictadura le cambiaba el nombre y le borraba el Evita. Y después volvía a llamarse Evita. Entonces en el imaginario por ahí se lo nombra como el Hospital Lanús o el Hospital Evita Lanús, es como toda una... Va, eso es lo que han dicho gente de Lanús. No, sí, seguramente, sí, cierra. Sí. No es el único, acá en Baigorria, viste, también, qué sé yo, viste, en este país. Bueno, en la dictadura, porque a mí me parece que fundamental situar cuando hablamos de estos procesos que se trataba de un campo en disputa en donde tensionaban dos lógicas antagónicas.
única era la lógica del manicomio, que a su vez era tomada y abonada por determinada corriente de lo que era el campo de la salud, llamémosle, más enrolada en lo que es el discurso médico hegemónico, a su vez tributaria al pensamiento positivista, funcional a lo que es la empresa privada, médica y farmacológica, que proponía, digamos, propone actualmente intervenciones más conservadoras en el sentido de bancar y avalar y justificar las lógicas manicomiales, el encierro en la institución psiquiátrica, y del otro lado, una masa crítica gestada al interior de eso que llamamos el campo de la salud mental, que justamente cuestiona este discurso positivista por reduccionista, propone intervenciones de carácter interdisciplinario, marcadas en lo que es la lógica de atención primaria, y propone el cierre del manicomio. Esta tensión, por eso viene a cuento lo de Lanús, se genera este movimiento, esta movida tan importante, viene la dictadura, lo cierran de cuajo, y después hubo un retorno de los movimientos de desmanicomialización expresado en políticas concretas con el advenimiento de la democracia, en el año 83. Y esto, a su vez, se refleja, y ahí ya entramos de lleno en el tema, Julián, se refleja de lleno en la normativa vigente, en las leyes, que vos tenés desde, qué sé yo, desde la ley de patronato, que es para las cuestiones de infancia, pero está muy emparentada con la cuestión manicomial, la regulación del Código Civil, de todas estas cuestiones, muy funcional, el Código Civil de Vélez Sarsfield me estoy refiriendo, no es el código anterior, no el que está vigente actualmente. Muy funcional, les decía, a esta cuestión de lo que podríamos denominar lo que es la práctica psiquiátrica en su versión más ortodoxa y manicomial. El Código Penal, la ley penal juvenil, todas estas normas tienen, porque algunas de ellas siguen vigentes, disposiciones de carácter claramente manicomial. Por ejemplo, el artículo 34 del Código Penal, que es una ley que existe y está aún vigente, fue sancionada en la década del 20, que cuando está en la redacción original de nuestro Código Penal y sigue vivito y coleando, lo que plantea para las personas declaradas inimputables la reclusión en un manicomio. Literalmente, esa es la expresión que todavía contiene la ley. Bueno, la cuestión es que ese era cuando, en toda esta época, cuando yo empecé a laburar en salud mental, ese era el marco jurídico. Estas leyes que le estoy nombrando. No estaba la ley de salud mental, y lo que se contraponía a esto era los principios de Naciones Unidas de protección a los enfermos mentales, así es el nombre que tiene esta norma, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 90. Me confundo la Declaración de Caracas, una del 90 y otra del 91, y vos sabés, nunca me acuerdo cuál es antes, pero bueno, son casi contemporáneas. Les decía que, bueno, en determinado momento lo que había era eso. En esto, digamos, porque estas luchas, estos procesos históricos, estos cambios de paradigma, decimos, de manera certera, se ven reflejados en las leyes las recetan o no. Entonces, a ver, lo que pasó en determinado momento es que vos tenías como que había dos ordenamientos antagónicos. Uno enrolado en la lógica manicomial y otro, llamémosle, de desmanicomialización. Entonces, en los 80, a partir de los 80 y en el 83, digamos, con el advenimiento de la democracia, se produce como un reverdecer de toda esta movida de desmanicomialización, y con la referencia más célebre, sin duda, es la de Río Negro, que se genera toda una política de desmanicomialización, de cierre del manicomio. Y, digamos, montada
podríamos decir, en lo que es la implementación de intervenciones de salud mental de carácter interdisciplinario a modo territorial al modo de atención primaria. Eso fue lo que se hizo en Río Negro. Y a su vez, en el año 91 se sanciona una ley provincial de salud mental en la provincia de Río Negro. Porque otra de las particularidades que tiene nuestra legislación en la materia es que en esa época, es decir, durante los 90, hasta la ley de salud mental, las leyes de salud mental eran provinciales porque estaba dentro del campo que le compete actualmente a las provincias regulares. La razón por la cual se da y es posible y jurídicamente corresponde que haya una ley nacional de salud mental es en tanto y en cuanto se considera que esta es una ley que afecta a los derechos humanos de las personas. Si no es por eso, la verdad que no le compete a la nación regular sobre estos temas porque todo lo referente a la regulación de la salud es algo que la provincia no le delegó al Estado nacional en la Constitución. Por eso, todas las normativas en materia de salud son provinciales, salvo aquello que afecta los derechos humanos de las personas, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero bueno, te lo tiro como para situar para explicar esto de que había una cantidad de leyes provinciales de salud mental que se dieron en la década del 90, una lo de Río Negro, otra es nuestra propia provincia, que tiene una ley de salud mental que es también contemporánea, casi coincide en el mismo día con la de Río Negro, son las dos del final del 91. Bueno, y había en Entre Ríos, había una ley de salud mental en la provincia de San Juan, y una en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es posterior y que ya es cerca de los fines de los 90. En general, todas estas leyes se encuadraban en la lógica de la Declaración de Caracas. De distinto modo, porque era un momento de mucha efervescencia, digamos, y a su vez, como que bueno, había muchas cuestiones que estaban por verse, y es en ese contexto que se da en el año 91, les decía, la Ley Provincial de Salud Mental de la provincia de Santa Fe. Y me parece, dado que, a ver, me parece importante, Julián, si bien la pregunta apunta a cómo es el proceso histórico que deriva en la ley de salud mental, yo creo que está bueno que hagamos una pequeña reseña de lo que ha sido ese proceso en nuestra provincia, ¿no? Que me parece que un poco es la inquietud de la convocatoria. ¿No, Julián? Que yo les decía que la experiencia que se toma como referencia, que ganó mayor prestigio con el tiempo, fue la de Río Negro. Pero la verdad que la de Santa Fe es una experiencia muy rica, muy importante, y que tuvo su momento, tal vez uno de sus momentos más culminantes fue con la reforma psiquiátrica, el proceso de reforma en la colonia de Oliveros, en lo que le llamamos después el experimento Olivero, y después el nombre de este experimento Olivero que a nosotros nos encantaba fue reformulado a Experiencia Olivero. Que comienza en la segunda mitad de la década del 80. La colonia de Oliveros es un hospital que, si mal no recuerdo, se construyó en la década del 40, y el sentido que tenía era, para el sur de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente Rosario, que es el foco urbano más importante de la región, estaba el Hospital Agudo Ávila, que, ironía del destino, estaba concebido como un hospital de agudos, aunque no tiene nada que ver lo de agudo, este agudo con el nombre del hospital, digamos. Les decía, el Agudo Ávila, también conocido como Hospital Suipacha, era para alojar a los agudos, y a los pacientes crónicos, es decir, aquellos que tenían un cuadro que se consideraba irreversible y que se cronificaba, se pensó la colonia de Oliveros como un lugar que, bueno, se construyó en esta época que le estoy diciendo, en el campo,
con el sentido de mejorar la calidad de vida de estas personas que iban a quedar alojadas allí de por vida. Con contacto con la naturaleza, con un lugar muy bucólico en ese sentido, porque está muy cerca del río Carcarañá, hay un monte, inclusive parte del predio tiene una parte de monte natural, promoviendo actividades laborales, había, qué sé yo, desde una panadería hasta criaderos de chancho, de aves, fábrica de embutidos, digamos. La idea era que las personas que estaban alojadas ahí tuviesen, aunque sea mínimamente, condiciones de alojamiento saludable dentro de lo posible. Desde esta concepción de la labor terapia, digamos. Lo cierto es que rápidamente se convirtió en un manicomio hecho y derecho, con todas las notas, digamos, del manicomio, desde la superexplotación a la gente que trabajaba ahí, los manejos non santos de los dineros afectados a la institución, y la cuestión del hacinamiento. Eso cuando dicen que en la dictadura había alrededor de 1.500 personas alojadas en la colonia. Cuando yo ingresé en la colonia en el año... bueno, decía que en el año 96 había 700 personas en la colonia de Olivero. El proceso de reforma enmarcado en lo que era una política de desmanicomialización, podríamos arrancar en la segunda mitad de la década del 80, bajo la gestión de Adrián Altieri, que lo que hace Adrián Altieri es convoca profesionales enrolados en esta concepción e implementa una política de externación y de restricción de las internaciones solamente en aquellas que se consideraba que tenía criterio de internación, es decir, pacientes que estaban en crisis, si no, y la estadía se reducía al tratamiento de la crisis e intervenciones de carácter interdisciplinario, empiezan a armarse equipos interdisciplinarios, y como que el eje de la intervención estaba centrado en restablecer el lazo social de las personas alojadas allí. Es decir, se salía de la lógica medicalizante, utilizo el término medicalizante en el sentido de uso de medicación, bien psiquiátrico, digamos, se sale de esa lógica propia del pensamiento psiquiátrico tradicional para centrarse en una lógica basada en el lazo social propio, digamos, de lo que es la psicología, podríamos decir, o las disciplinas más vinculadas con la social, no ya tanto de la medicina. Por eso, una de las herramientas que se utilizó como a modo estratégico, digamos, para implementar los tratamientos en esa época, era la salida terapéutica. Imagínense pacientes que estaban cronificados allí, era recuperar esos lazos sociales, familiares, y promover la salida, digamos, ¿no? Y se crea un comité de admisión que era uno de los dispositivos estratégicos de la institución, que era el filtro que impedía que ingresen nuevos pacientes bajo una lógica manicomial. Eso, digamos, podemos situar como que fue un proceso de reforma sumamente... Yo siempre digo que era una época efervescente, digamos. Vos ibas a la colonia y había todo un clima de cambio que era sumamente interesante y con mucha efervescencia. Y las referencias eran
el psicoanálisis, las diferencias conceptuales y teóricas bajo las cuales se desarrollaba todo esto era mucho psicoanálisis, en su vertiente francesa, diríamos, mucho referente brasileño, Gastón Sousa Campos también era una de las referencias obligadas, estaba al palo, digamos, todo lo que era el pensamiento de Gastón, Castel, eh, qué sé yo. Y la cuestión de la interdisciplina. Eso fue una cuestión que se fue desarrollando de un modo muy interesante y a su vez como que hubo toda una invención propia, por eso esto de lo del experimento de Olivero tenía que ver con que en esta efervescencia digamos, no había un saber empírico respecto de estas cosas y como que se iba produciendo ahí. De hecho, una de las cuestiones que, que son la consecuencia del producto y de esta invención es la inclusión de abogados en equipos interdisciplinarios de salud mental. La idea era que el abordaje debía ser interdisciplinario. En general, la institución estaba organizada en salas o pabellones. Cada sala tenía un equipo interdisciplinario. Actualmente la colonia, digamos, la estructura sigue, en este punto sigue siendo más o menos igual. En cada sala estaba el equipo de enfermeros, que era la dotación más numerosa, porque el enfermero era el personal que estaba a las 24 horas del día. Y había un equipo de profesionales integrado por trabajadores sociales, psicólogos y médicos y médicas psiquiatras. En determinado momento se incluyen abogados porque lo que se advierte es que el abordaje de las situaciones que se tomaban, o que estaban, bueno, que había que abordar, digamos, hay una constante era que un atravesamiento y una implicancia muy fuerte de aspectos jurídicos, que son los que atraviesan e implican generalmente a las situaciones de marginalidad. Y las personas alojadas en un manicomio público son personas que viven en una situación de marginalidad, muchas veces, o la mayoría de las veces, por partida doble e incluso triple, porque son personas que están, además de con padecimientos de su salud mental, pobres, muchas veces con consumo problemático, muchas veces perseguidas por la policía, o cuestiones penales, digamos, están enojadas ahí por una cuestión que tiene que ver con, con una medida restrictiva de la libertad. Bueno, hago un cierre acá porque si no me extiendo y nos vamos mucho del tema, pero la cuestión es que esta reforma, este proceso fue tomado también, tuvo mucha... se constituyó también como una referencia a nivel nacional, y en las décadas del 90, ya en los años 2000, se conformó un espacio de debate, de discusión y de encuentro a nivel nacional, que era el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, que se daba organizado por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que era un encuentro tremendo donde íbamos miles de personas y toda la gente que tenía... Era un encuentro de suma relevancia, mucha magnitud en todos los sentidos, es decir, por la cantidad de gente que iba y por el nivel y por la riqueza de las intervenciones. Venía gente de Brasil, venía gente de Uruguay, es decir, tenía carácter internacional. Y bueno, la producción era de mucha potencia. Digamos, participaban referentes de salud mental
y también políticos y también jurídicos, que iba Zaffaroni, iba el viejo Fernando Ulloa, bueno, Eve de Bonafini, tremendo, venían los brasileros, venía Gastón, venía Paulo Amarante, qué sé yo, era una cosa muy grosa, muy tremenda, y como que ese era un foco que se hacía todos los años y donde se replicaban todas estas cuestiones. La cuestión es que, producto de todo esto, es que se da la ley de salud mental, que fue, para que ustedes tengan una idea, ¿por qué vinculo ambas cosas? Inicialmente había 3 proyectos de ley. Uno era el que terminó aprobándose, que era de Leonardo Gorbach, que era diputado por Tierra del Fuego, y había 2 proyectos más, que no me acuerdo quiénes eran los autores, pero era uno me acuerdo que era del bloque justicialista, el otro no me acuerdo, pero había 3 proyectos que eran muy parecidos, y desde estos espacios políticos de salud mental, digamos, que confluían en estos encuentros anuales, nos parecía que era una picardía que esto se diluya, porque había 3 proyectos. Entonces se convoca a un encuentro entre los distintos legisladores y otros actores políticos, los legisladores que habían presentado los proyectos y otros actores políticos de salud mental, para discutir estos 3 proyectos y unificarlos. Y eso fue en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y nosotros participamos de esos encuentros. Es más, la convocatoria era meterle letra a los proyectos, y de hecho lo hicimos, y de hecho todos los que participaban, ese era el espíritu, digamos, ¿no? Con lo cual, si bien la autoría de la ley de salud mental se la atribuye a Gorbach, y bien hecho está, porque era un proyecto de él, pero también el texto que se terminó aprobando fue una producción colectiva, porque tuvo todo un debate, hubo una revisión y un repaso y un enriquecimiento en este espacio colectivo. Ustedes, no sé si vieron, si tienen presente el texto, la letra de la ley de salud mental. Hay un artículo, si mal no recuerdo es el 5, que tiene un párrafo que dice que la capacidad, hablando de la capacidad de las personas con padecimientos de salud mental, la capacidad se presume. Ese texto, que es nada, digamos, en términos de su extensión, en menos de un renglón, pero que después se convirtió en una de las cuestiones, una de las expresiones más potentes de la ley, al punto que después replicado por el Código Civil y es citado por los jueces que tienen que dirimir cuestiones de capacidad muy recurrentemente. Eso fue un aporte que hicimos nosotros desde el colectivo de Santa Fe, por ejemplo. Les tiro algo así como para señalar, digamos, la importancia que tuvo este espacio. Bueno, por supuesto que la ley de salud mental fue muy resistida por el sector de lo que es la psiquiatría y digamos, la corporación médico-psiquiátrica farmacológica, a tal punto que pensábamos que no iba a salir, y bueno, se termina sancionando de una manera bastante sorprendente a fines de 2010. Julián, nos comió como una hora esta parte. ¿Qué hacemos? No, Pato, tranquilo, tranquilo. Hace media hora aproximadamente que estamos charlando. Ah, media hora, perdón. No, tranquilo. Me parece igual interesante porque vos lo que traes acá es el marco general de cómo están organizadas las leyes provinciales en principio de los 90, cómo cada provincia se va dando distintas leyes, los efectos que produce la ley provincial en Santa Fe, esto que vos traes en la colonia, ya sea con la experiencia de Altieri, como la experiencia o el experimento de Oliveros luego. Cómo esto de alguna manera se va articulando en lo que son los congresos de madres,
lo que producen los congresos de madre, y cómo, digo, se llega al punto tal bueno, de buscar una unificación de los tres proyectos para que pueda, digo, tener una línea rectora que termine siendo la ley de salud mental. Eh, Me parece que es interesante, Pato, lo que estás trayendo, digo, ahí a su vez lo- uno de los aportes que hace Santa Fe, digo, que me parece que está buenísimo, que digo, forman parte del cambio de paradigma, que se busca con la ley. Me parece que ahí ya podríamos entrar, si se quiere, en lo que sería la segunda pregunta, eh, que sería cuáles son o cuáles serían los aspectos centrales, digo, cuáles son los aspectos más interesantes que plantea la ley de salud mental, digo, qué lo diferencia por ahí de otras leyes, digo, qué es lo específico, qué es lo que trae por ahí que rompe con algo de lo establecido de la ley de salud mental. Ahí, si podéis ubicar algunas ideas, algunos ejes. Dale, dale. Bueno, mira, yo para empezar es un tema también que se las trae, digamos, por la ley de salud mental es una ley que tiene mucha riqueza en cuanto a su contenido, mucha riqueza conceptual tiene, eh, y política. Eh, si vos, digamos, se puede analizar desde varios enfoques. Para mí el más interesante es cuando si la vemos como la ley de salud mental es un programa de políticas públicas de salud mental. Que se planta desde el inicio, desde una perspectiva de derechos humanos. La cuestión esta de que sea una perspectiva de derechos humanos, tiene, el efecto que tiene es que obliga al Estado a implementar esas políticas, es decir, coloca la cuestión en términos de que es el Estado quien debe hacerse cargo de que se haga todo lo que propone la ley. Eso es la marca al orillo que tiene estas leyes que situamos como de derechos humanos. Por eso digo que es un programa. Y el, el telón de fondo que tiene es el cierre del manicomio. Es decir, todo el articulado de la ley a lo que apunta como objetivo estratégico central es el cierre del manicomio y su sustitución por otras modalidades de abordaje, no manicomiales. O sea, como que ese podríamos decir que ese sería el encuadre de la ley. Entonces, y después, todo el articulado es funcional a eso. Ya está en esa clave. Tiene, por ejemplo, les voy a leer el artículo 3 que define la salud mental. En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Esta definición que da la ley es tremenda para mí, porque por un lado se sitúa como una definición de salud desde una concepción de salud mental y la atención primaria. Al definir el campo de la salud como atravesado por todos estos aspectos, no solamente el biopsíquico, sino también el aspecto social, histórico, cultural, económico, político y la dimensión de derechos. Eso es la lógica de atención primaria y de salud integral. En sus distintas vertientes también, salud colectiva, salud comunitaria, ¿no? Pero básicamente no es otra cosa que
pensar al sujeto usuario del sistema de salud como un sujeto en su integralidad, pero particularmente estableciendo en la ley como atinente a la cuestión de salud el aspecto social en que se desenvuelve ese sujeto. En realidad, si la ley en vez de decir social, cultural, no está mal que lo diga, pero hubiese dicho, ¿vieron qué dice? Componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, sería históricos, socioeconómicos, culturales. Si dijera simplemente sociales, sería lo mismo, porque lo social conlleva todo lo otro. Está bien que lo diga, pero en realidad lo que hace es, bueno, la cuestión social es parte del asunto. Y a partir de ahí es donde la cuestión se ubica en otra dimensión, digamos, y rompe con la lógica de matriz positivista, que no solamente se enfoca en la cuestión biológica, digamos, sino que también lo que tiende el positivismo, el pensamiento positivista, es a la especialización. En cambio, si para ser coherentes con esta definición, ineludiblemente se deben implementar intervenciones de carácter interdisciplinario, que es lo que hace la ley. La ley, si la miramos, analizamos finamente, la ley es coherente en este sentido. No admite intervención que no sea interdisciplinaria. Porque tanto las internaciones como los abordajes de carácter ambulatorio deben ser llevados a cabo de modo interdisciplinario. Y eso es un efecto de esta concepción, ¿no?, de la integralidad. Si la cuestión, si es atinente el aspecto social, eso abre a la necesidad de que el abordaje sea interdisciplinario. Digamos. Y bueno, y después la cuestión jurídica, la cuestión de derecho, lo pone en la definición, con lo cual también introduce como una parte esencial del problema la cuestión de derechos y de derechos humanos. Y después otra cuestión que yo la digo siempre, yo la verdad que esto lo digo siempre, no se lo escuchaba a otro, pero a mí me encanta. Esta definición está buenísima porque rompe con la lógica aristotélica, ¿viste? Viene las definiciones por género próximo y diferencia específica. ¿Por qué? Porque esta definición no es una definición de salud mental, es una definición de salud, porque no tiene ninguna nota específica de lo que sería la salud mental. Si le sacamos al texto del artículo, se reconoce la salud mental, le sacamos la palabra mental, queda bárbaro, porque en realidad es una salud, vuelvo a decir, es una definición de salud desde una concepción integral y de atención primaria. Yo desde ya que no pienso que esto sea un error o algo que ingenuamente quedó así, sino que los redactores de la ley, en realidad con lo que está conjugando es con esta cuestión de que son construcciones históricas y que en realidad la cuestión esta, bueno, y con esto que veníamos diciendo también, ¿no?, que esto, lo que es la masa crítica del campo de la salud mental, está muy emparentado con el campo de atención primaria. Después, entonces les decía, otro de las ejes que tiene la ley, que son tremendos, que incluye dentro del campo de la salud mental todo lo atinente al consumo problemático, en el artículo 4, que dice que digamos que todos los derechos y la regulación de la ley se aplica para las intervenciones relacionadas con consumo problemático de sustancias. Esto también... Pato, ahí no se te está escuchando, no sé qué pasó, pero cuando te moviste se cortó un poco. A ver, ahí habla. Ahora no, es que... Ahí está, ahí volviste. Estábamos con lo consumo Se perdió el problemático. micrófono.
Che, no sé no sé qué fue lo último que se escuchó. Continuemos, no sé si se escuchó lo de consumo problemático, que estabas ahí retomando esa idea. Eh, no, decía que fue también, eso fue también fue todo muy impactante cuando este texto de la ley, lo relativo al consumo problemático, porque hasta ese momento como que eran dos campos que estaban diferenciados. Y después, y generó mucha polémica después. Polémica que a mi modo de ver todavía no está saldada, digamos. De hecho, sigue habiendo instituciones que desde una perspectiva de salud mental, pero se ocupan de manera específica la cuestión del consumo problemático. Para mí también la ley juega con esta cuestión de que son construcciones históricas. Yo para mí hace toda una secuencia entre lo que es atención primaria, salud mental y consumo problemático, ¿no? Como que en realidad en lo sustancial, eh, en lo esencial, no hay diferencia en lo sustancial en estos diversos campos. Digamos. Estamos hablando siempre de lo mismo. Si es una concepción de salud desde el punto de vista integral, eso abarca e incluye tanto la cuestión de la salud mental como la cuestión de consumo problemático. Para mí ese es el concepto que subyace a toda esta construcción que hace la ley. Y en todo caso, las razones por que justifica que hayan campos diferenciados para cada una de estas problemáticas tiene que ver con razones más del orden histórico que de la esencia, digamos, de cada una de estas prácticas, ¿no? En tanto prácticas sociales. Esa es mi opinión. Bueno, y la cuestión, lo que les decía también es que la ley, del mismo modo que no admite que las intervenciones sean intervención que no sea interdisciplinaria, plantea que las intervenciones deben ser en el marco de la atención primaria. Lo dice explícitamente, se lo voy a leer en el artículo 9, si mal no recuerdo. El artículo 9 dice, el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de atención primaria de la salud. O sea, explícitamente, esto que les decía que es la impronta de la Declaración de Caracas, lo plantea la ley en su articulado, reitero, de modo explícito, literalmente. O sea que plantea la consecuencia directa que tiene es que las intervenciones deben ser de carácter ambulatorio. Y admite las internaciones como excepción solamente cuando, por las características de la situación, se vea que la internación va a brindar mayores ventajas en términos clínicos que el abordaje ambulatorio. Eso es, digamos, las reglas que establece la ley para la internación. Y requiere, al igual que las intervenciones de carácter ambulatorio, requiere consentimiento informado. Es decir, todas las intervenciones de salud mental son en el marco del consentimiento informado. Esto, que hoy por hoy parece una cosa que como que viene de cajón, en realidad no siempre fue así esto, porque siempre se ubicó a la persona con padecimiento en su salud mental como alguien que carece de entendimiento para dar su consentimiento. Entonces, esto de consentimiento informado, en las prácticas de salud mental, sobre todo en los cuadros más agudos y más complejos, es un tema que tiene su grado de complejidad y nos confronta, digamos, muchas veces nos pone en contradicción. Pero nos pone en contradicción con los prejuicios, digamos, de las que hay en la cultura y que estamos todos atravesados por eso, ¿no? Pero bueno, la ley acá de un modo muy categórico, muy potente, sitúa que las prácticas de la intervención deben ser en el marco de consentimiento informado. Que tampoco era una novedad de la ley, porque eso también estaba, por ejemplo, en
Las reglas de Naciones Unidas también establecen lo mismo. Y establece que, y esto también fue una bomba en su momento, que las internaciones no deben ser en hospitales, deben ser en hospitales generales. Que, digamos, en un artículo dice que se debe cerrar los manicomios, prohíbe la creación de nuevas instituciones. La ley homologa manicomio con cualquiera de las distintas versiones que hay, qué sé yo, institución psiquiátrica, neuropático y hospital monovalente en general. O sea, para cualquiera de esas variantes para la ley es lo mismo que un manicomio. Y postula que se debe cerrar. Y dice que las internaciones en todo caso deben hacerse en un hospital general. Esto también en su momento generó, no solo que fue muy potente, sino que generó mucha resistencia que todavía se prolonga hasta el día de la fecha, ¿no? Pero un poco retomando esto que decías vos, yo creo que fue en la presentación, Julián, con esto de que la ley está muy linda pero no se cumple. La verdad es que lo que se avanzó en esto ha sido muchísimo, porque hoy por hoy, si bien estamos lejos de que todas las situaciones de salud mental que requieren internación sean alojadas en su totalidad en un hospital general, también es cierto que ha crecido, digamos, la cantidad de situaciones que se están pudiendo alojar en el hospital general. Y bueno, y después la otra cuestión que tiene la ley hace diferencia entre las internaciones que se llama voluntarias, que son bajo el marco del consentimiento involuntario, del consentimiento informado, perdón, de las involuntarias, que otra de las novedades que tiene la ley que caracteriza como rasgo, como la nota que posibilita y que habilita la internación involuntaria, es cuando la persona está en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Con lo cual, y esto no nos vamos a detener, pero sí lo menciono, porque si nos detenemos es tema para un seminario, digamos, mete el dedo, digamos, saca la cuestión esta del plano de la peligrosidad y a su vez, como quien determina si corresponde a la internación involuntaria, no es el juez, como era antes, sino el equipo tratante, le da otro estatuto porque ya deja de ser una cuestión jurídica o judicial para ser una cuestión clínica. ¿Por qué? Porque es el equipo que evalúa si existe la situación de riesgo en base a una evaluación eminentemente clínica. Tanto es así que, del mismo modo que esa evaluación habilita la internación voluntaria, cuando el equipo tratante evalúa que cesa la situación de riesgo, automáticamente se extingue la habilitación para la internación involuntaria. Y no debe pedir autorización del juez. Esto lo define el equipo tratante. Lo que debe hacer es informarle al juez, en el caso, al momento de la internación, para que el juez haga un control de legalidad de que no se viola la ley. Pero es muy importante esto, situar como una evaluación eminentemente clínica esta cuestión del riesgo, porque es el propio equipo quien lo hace en base a criterios clínicos, tanto cuando se suscita el riesgo como cuando desaparece. Y bueno, y después otra cuestión muy, muy grosa que tiene la ley es la relativa a la creación del órgano de revisión, que es un organismo que básicamente, que podremos, que primero es un organismo que no tiene independencia de los poderes políticos del Estado, es decir, no está dentro de la esfera del poder ejecutivo,
sino que está dentro del marco de lo que es el Ministerio Público, que en nuestra organización constitucional nacional es, como si fuera, se dice habitualmente de manera un tanto grosera, un cuarto poder. Esto lo que significa que es un organismo que no tiene dependencia ni jerárquica ni de ninguna otra índole con ninguno de los otros poderes, ya sea el Poder Judicial, el Legislativo o el Poder Ejecutivo. Es independiente el Ministerio Público. Y es en ese marco donde se crea el órgano de revisión. O sea, no tiene dependencia de ninguno de los otros tres poderes del Estado. A su vez, es multisectorial porque conforman el órgano de revisión distintos referentes de organismos, entidades, con incumbencia en las cuestiones de salud mental, desde usuarios hasta profesionales de salud mental, es bien plural la conformación, y básicamente la función del órgano de revisión es ejercer un contralor de que no se viole la ley, particularmente las internaciones. Es decir, que no haya internaciones de carácter manicomial, básicamente. También hay otra cuestión ahí bastante compleja que tiene que ver con nuestra organización institucional, me refiero a la organización institucional de nuestro país, que tiene que ver con el federalismo, porque está la ley, por un lado, como es una ley nacional, crea a nivel nacional un órgano de revisión. Pero a su vez, propone, convoca, manda que este órgano de revisión promueva la conformación de órganos de revisión a nivel local. Que dicho sea de paso, en nuestra provincia estamos en pleno proceso para la conformación del órgano de revisiones. Se está haciendo en este momento un concurso para designar el o la secretaria ejecutiva del órgano de revisión, que es el órgano que tiene a su cargo justamente la gestión, ¿no? Del organismo, la gestión ejecutiva, la parte ejecutiva. ¿Qué otra cosa te puedo decir así de trazo grueso de una ley? Y me parece que ya vemos las cuestiones más grosas, las hemos tocado. Después yo la cuestión que tiene que ver con los derechos la dejé para el final, que es la tercera pregunta, entiendo, ¿no, Julián? A ver. Sí, bueno, no, Pato, sí, me parece que ahí, digo, está bastante claro los distintos puntos que vos fuiste marcando, de por ahí lo central de la ley. A mí me parece, digo, por ahí una de las cuestiones interesantes, que yo creo que cuando vos hablas de lo interdisciplinario, tanto en la experiencia de la colonia como en la ley, que por ahí, digo, al ser un seminario de acompañamiento terapéutico y demás, digo, en la ley es la primera vez que aparece la palabra, digo, acompañamiento terapéutico, una legalidad nacional, cuando lo plantea que no se puede utilizar como castigo por falta de medicación, una cuestión así, y a su vez cuando plantea, digo, del laburo interdisciplinario que abre el juego, que históricamente venía siendo primero psiquiatra, después todo un avance cuando podemos pensar, digo, en esto, en abogado, abogada, trabajadores sociales, psicólogos, psicóloga, y a mí me parece que la ley de salud mental abre claramente el juego a, digo, no sé, gente que viene de la musicoterapia, acompañante terapéutico, etcétera. Como que abre el juego a un montón de prácticas que no venían siendo legitimadas. Por ahí, ya para entrar digo, que por ahí es interesante también por qué le damos un poco de bola, porque digo, es la primera vez que aparece una legislación, si se quiere, nacional sobre el acompañamiento también, digo, como algo más que lo encausa en la estrategia general. No, lo que te iba a preguntar, ya que si bien vos ya tenés las preguntas y hacete el sorprendido, eh, ¿cómo, ¿cómo pensar a la Ley Nacional de Salud Mental en el marco de lo que vos y mucha gente llama un paradigma de derechos o derecho humano, digo, o sea, en eje con los derechos humanos, y a su vez poder pensarla como una ley que entra en juego, si se quiere, coherentemente con otras leyes dentro de este paradigma?
las famosas 26.000, digo, que son por el número, ¿no? 26.657, y hay varias más que son 26.000. Bueno, ¿qué sería esto del paradigma de los derechos humanos, donde la ley de salud mental entra a jugar en articulación con otras leyes que instauran este nuevo paradigma, se podría pensar? Sí, bueno, bueno, es como les decía, la ley claramente se enrola como una ley de derechos humanos. Esto está explícitamente y de un modo con profundidad y con bastante desarrollo conceptual en los dos primeros artículos de la ley, pero también en todo el texto, ¿no? Aparece permanentemente esta cuestión de que involucra los derechos humanos de la persona. Este tema es muy complejo, digamos, de desarrollar. A mí, en una época de mi vida me pasaba de que por ahí, por ejemplo, prendía la tele y aparecía alguien que había sido víctima de un delito y se quejaba, decía, los derechos humanos de los delincuentes no están para las personas, para la gente decente como nosotros, sino para los delincuentes. Y me enojaba muchísimo porque me parecía una canallada. Lo cual también me hacía ruido porque realmente uno lo escuchaba en voz de personas que habían sido justamente muchas veces víctimas de hechos aberrantes, ¿no? Pero esta cosa de que los medios, determinados medios, ¿no? Más, bueno, con determinado sesgo político reaccionario, se hacían, se embarcaban en esto, me pareció esto, canallesco, descalificar los derechos humanos. Después, eh, me serené un poco con este tema cuando a partir de algunas lecturas, ¿no? Pero bueno, eh, hay un autor que yo lo tengo como referencia, que es Norberto Bobbio, un libro que recomiendo siempre, se llama El tiempo de los derechos, un libro viejo, es una compilación de textos de él que se publicó en la década del 70, perdón, del 90. Bueno, vamos a ver que... No, en la década del 90 murió Bobbio, no, los textos son toda la década del 70. Y él dice una cosa que dice, la verdad es que es muy complejo y muy difícil es muy inasible el concepto de derechos humanos, eh, a tal punto que es muy difícil de definir. Lo que dice Bobbio en ese libro es que si nosotros vemos las definiciones de derechos humanos, en general son tautológicas, porque, por ejemplo, los derechos humanos son aquellos de los que somos titulares, todas las personas, por nuestra condición humana. Algo así. Esas son las definiciones que hay dando vuelta. Si alguien, muchas veces, operadores jurídicos, si por ahí se anima a dar una definición, le va a decir algo así. Es tautológico, es un canto, esta definición que le acabo de dar, que medio que me la inventé, es un canto a la tautología, digamos, ¿no? Esto es verdad. Lo que pasa es que para poder tener una comprensión cabal y profunda del concepto de derechos humanos, también nos dice Bobbio, es necesario pensarlo en su dimensión histórica, como todo. ¿No? Mirá vos qué casualidad, ¿no? Venimos con toda esta cuestión de que estas elaboraciones jurídicas son el producto de determinadas historias, construcción histórica, si te quiere. Y lo de los derechos humanos es tributario de una eh, concepción muy antigua, que es el concepto de derecho natural, que viene de la antigüedad, del derecho romano. Hay un texto de Cicerón que habla, lo primero que se conoce, el derecho natural. Básicamente lo que plantea la doctrina del derecho natural es que está la ley positiva, que es la ley vigente, y hay un ordenamiento del derecho natural, que es una ley superior, que es la que le da validez a la ley positiva. Lo que dice Cicerón en ese texto habla del orden natural de las cosas, de ahí lo de natural. O sea, proviene de la naturaleza de los dioses, decía Cicerón. Y dice, rige tanto en Roma como en Atenas. O sea, ahí el tipo
te tira esta cuestión de que es universal, ¿no? Esto perduró durante toda la antigüedad y todo el feudalismo bajo la creencia de que era el derecho divino, la ley divina. Por supuesto, la Iglesia Católica con esto se hizo un picnic. ¿Por qué? Porque era lo que legitimaba. Porque además esto tiene que ver mucho no solo con la ley, sino con el poder. Lo que legitimaba el origen de la. Porque el monarca durante la antigüedad dictaba las leyes. Esas leyes eran legítimas en tanto y en cuanto se ajustaban a la ley eh, divina, a la ley de Dios. No queramos pensar quiénes tenían la posta de cuál era la ley de Dios, ¿no? O qué poder político, en la Edad Media, por ejemplo. Pero ¿por qué era importante? ¿Cuál era el valor de esto? En realidad lo que legitimaba la ley de Dios era no solo la ley positiva, sino el poder del monarca. Y esto, con el racionalismo, se reformula, y lo que dicen los racionalistas, ya estamos en el siglo XVII, XVIII, es que en realidad el origen ellos revalidan esta idea del derecho natural, pero ya no fundado en la ley divina, era bastante ateo los racionalistas acá entre nosotros. El origen no era divino, sino que estaba fundado en la razón. Esto está en las raíces y en los fundamentos de todas las constituciones liberales que se dieron a partir de la Revolución Francesa, incluso la nuestra. ¿Por qué? Porque los ideólogos, los filósofos, los pensadores que inspiraron a la Revolución Francesa eran todos racionalistas y estaban con esta idea, esta concepción del derecho natural. Luego, con el advenimiento del positivismo, el positivismo niega el derecho natural, el positivismo jurídico en su versión más extendida, que es la de Kelsen, plantea que no existía tal cosa, que la única norma es la ley positiva. Hay una anécdota muy interesante de Kelsen, que lo que planteaba Kelsen es que la ciencia jurídica se ocupa del estudio de la norma positiva, cualquiera sea ella. Desde el punto de vista científico, tiene tanto valor como norma, la norma de un Estado democrático como de un Estado autoritario. Y que su obra se llama La teoría pura del derecho, porque es pura porque solo se ocupa de eso, del análisis de la norma. Las cuestiones ideológicas, filosóficas, religiosas, morales, son cuestiones ajenas al derecho. Son cuestiones metajurídicas, dice Kelsen. El derecho se ocupa de la norma pura y cruda, digamos. Y la anécdota es que cuando Kelsen era austríaco y judío, cuando adviene el nazismo en Austria, se exilia, se va a Estados Unidos y dice que cuando se baja del avión aclara, yo sigo pensando lo mismo, dice que dijo el monstruo. Pero bueno, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el año 48, en Naciones Unidas, o sea, poco después de la Segunda Guerra Mundial, se dicta, se acuña, surge la Declaración de Derechos Humanos, que es el retorno de la doctrina del derecho natural, porque es un ordenamiento que, o sea, lo que dice Naciones Unidas es estas normas, estos derechos, están por encima del derecho positivo de cada país y deben ser respetados de modo universal. Zaffaroni lo que caracteriza respecto de eso es que este es el cambio de paradigma. Él dice, literalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 48 fue el enunciado del cambio de paradigma. Porque el viejo paradigma, que era el paradigma del biologismo racista, era
un paradigma precisamente racista, que fue el que le dio fundamento científico, filosófico e ideológico a las políticas coloniales y neocoloniales que se dieron en la humanidad desde el siglo XVI hasta el siglo XX, inclusive. Y dice Zaffaroni, los nazis con el holocausto no hicieron nada distinto a lo que habían hecho las potencias imperialistas, colonialistas, anteriormente, con los pueblos que sometían. Lo que hicieron los nazis de diferente fue haber aplicado política genocida respecto a la propia población europea. Por eso la cuestión se les enreda entre las manos, dice Zaffaroni. Más allá de las cuestiones y las disquisiciones históricas que podamos plantear respecto de esto, que es muy interesante desde ya, muy interesante. Lo cierto es que podemos decir, del mismo modo que este paradigma positivista, racista, derivó en políticas de segregación, de discriminación y de genocidio, el nuevo paradigma de derechos humanos, al postular que los derechos humanos son universales, derivan en políticas de inclusión social y no de exclusión. Porque los derechos son para todos. Entonces, si se es coherente con esto, todas las personas debemos gozar de los mismos derechos. Es tremendo. Y lo otro es cómo los derechos humanos están consagrados. Porque esto quiero agregar. ¿Vieron? Bueno, yo les decía que había toda una discusión de filosofía del derecho sobre el derecho natural, el derecho positivo, si existía o no existía el derecho natural. Esta discusión, con el advenimiento de la Declaración de Derechos Humanos, pero más que eso, de los tratados internacionales de derechos humanos que vinieron después, se volvió abstracta, porque los tratados de derechos humanos fue la positivización de los derechos, de aquellos derechos naturales que pensaban los racionalistas. Vieron que la Revolución Francesa, el documento más célebre, ¿cuál es? La Declaración de Derechos del Hombre, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero los revolucionarios no dicen que se consagran esos derechos con la revolución, dice que los declara. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eran preexistentes, eran parte del derecho natural, no lo instituye la revolución. Es muy fuerte eso. Bueno, esa cuestión, polémica si ustedes quieren, se salda con los tratados de derechos humanos, porque ya están escritos los tratados. Pero ¿quién firma los tratados? ¿Los firman los ciudadanos? No, los firman los estados nacionales. De modo que quien está obligado a cumplir con los derechos humanos no somos los ciudadanos. O en todo caso, no somos los ciudadanos solamente, es el Estado. Por eso, cuando se violan los derechos humanos, siempre hay una responsabilidad del Estado, porque es el propio Estado el que los viola o porque el Estado no implementa las políticas para que eso no suceda. Esa es la razón por las cuales, del mismo modo que hay tratados internacionales de derechos humanos, tiene que haber leyes de derechos humanos para que se implementen esos derechos en el plano interno. Y otra cosa que les quiero decir. Dos cosas más les voy a decir, Julián. Salvo si vos te opones. Ya me olvidé con las dos cosas. No, mentira. Si uno lee la Constitución Nacional y ve, y hace todo un punteo. Yo en una época cuando todavía doy clase, en la carrera de especialización clínica, institucional y comunitaria de la Facultad de Psicología, a los alumnos le hacía este ejercicio. Hagan un punteo de los derechos que están en la Constitución. Hagan un punteo de los derechos que están en el Pacto de Derechos Civiles
Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, y hagan un punteo de los derechos que están en las declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, o del Pacto de San José de Costa Rica. Y son los mismos derechos. No hay gran diferencia. Están en una norma, en una está más desarrollado que en otra, a lo mejor porque son posteriores, pero en lo fundamental son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que los derechos, la diferencia no está en el contenido, en el derecho en sí, sino en que los derechos humanos, quien debe ocuparse de que se cumplan es el Estado. Y si no lo hace, es el Estado quien viola los derechos humanos. Por eso se dice que el sujeto pasivo de los derechos humanos es el Estado. Por eso decir los derechos de los delincuentes y los derechos de la gente decente es una canallada, efectivamente, porque no es esa la cuestión. Los derechos todos tenemos esos derechos. Y se violan cuando es el Estado quien no hace las cosas debidamente para que eso no ocurra. Esa era una cosa que le quería decir. Y otra cosa en relación a la historicidad, si vemos los derechos que... La ley de salud mental tiene un catálogo de derechos de las personas con padecimiento de su salud mental, el artículo 7, que es el derecho al tratamiento, el derecho a ser oído, el derecho a que no se lo discrimine, el derecho a que no se lo medique si no está justificado con fundamento científico. Una cantidad de derechos bastante extensa, digamos. Pero en realidad, esos derechos no son privativos de las personas con padecimiento de su salud mental. Todos los ciudadanos tenemos esos derechos. No es, digamos, no tiene una razón lógica, digamos, este detalle. Salvo esto que les voy a decir ahora. Si invertimos el sentido de estas frases, por ejemplo, derecho a recibir asistencia, derecho a no ser explotado. O sea, si invertimos el sentido, el significado de esa frase, nos encontramos con las aberraciones que históricamente se cometieron en el manicomio. En eso es sistemática la ley. Entonces, es como que es necesario reforzar, digamos, estos derechos que están consagrados para todos los ciudadanos en relación a las personas con padecimiento de su salud mental. ¿Por qué? Porque históricamente se han violado estos derechos en relación a estas personas. ¿En dónde? En el manicomio. Que no es algo que esté en el manicomio, no está alojado en un lugar, está en la cultura, ¿no? Así que bueno. Yo me parece, Julián, que con eso podríamos dar por terminado, o tenés alguna otra cosita que te parece que se pueda ampliar, alguna pregunta. Decime tú. No, a mí me parece que bastante completo incluso, digo, cómo fundamentar o cómo pensar la ley de salud mental en un marco y en un paradigma de derechos humanos, digo, vos haces todo un recorrido, Pato, que es por demás de completo, digo, a partir de los años 40, de ahí lo vas planteando, digo, con esta discusión sobre el derecho natural y demás, hasta llegar a la actualidad. Me parece, digo, incluso también interesante para poder pensarlo hasta con cierta distancia por ahí de la coyuntura que uno vive, porque por ahí pareciera, ¿no?, que son cuestiones nuestras, que se nos ocurren acá en Argentina en un momento, y no, a ver, digo, hay una discusión que viene, digo, desde el año 48 en adelante, en todo el mundo, que tiene que ver con el paradigma de derechos humanos, digo, pensar las políticas de inclusión como un efecto. Digo, también para poder contrarrestar esto por ahí tan cotidiano que vos planteás, que digo, los únicos que tienen derecho son los delincuentes y demás, y todo este tipo de discursos que circulan mucho, que generalmente van como atados a una idea de que en Argentina pasa cualquier cosa, somos un país de miércoles, qué sé yo. Entonces, bueno, poder pensar lo que es en un marco más general, que de hecho, si digo, mientras te escuchaba, pensaba, no es ajeno al auge de los estados de bienestar, digo, a nivel mundial, digo, o sea que
digo, que fue un avance en materia de políticas de Estado de todo el planeta. En ese sentido, me parece que no va no es algo distinto a por ahí pensarlo en ese contexto particular. A mí me parece que está más que bien. Yo estuve tomando nota de un montón de cosas. Después al video lo voy a volver a mirar porque me parece que tiraste data por todos lados, tiraste un montón de información que está buenísima. A mí me parece que excedió mis expectativas, o sea, un montón. Estuvo buenísimo. Para mí está buenísimo. Ya, yo terminaría acá, eh, nos iríamos a comer, cada uno en su casa, y después subiríamos el video. Sí, bueno, bueno, Julián, para mí, bueno, siempre te digo, cada vez que me convocan para este tipo de eventos, les digo lo mismo, para mí es muy grato eh, compartir estos espacios y siento como que yo estoy en una etapa de mi vida que el sentido es este, digamos, no transmitir algunas de las cosas que uno ha podido aprender y a la gente que viene con fuerza remando, digamos, ¿no? Sobre todo en el momento este que estamos transitando, tan complejo, y donde nos convoca a interpelarnos y a cuestionar todo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea que existan espacios de reflexión y de... Yo creo, lo que creo, Julián, que un poco voy a retomar esta cosa que vos planteaste al principio, que me quedó dando vuelta en la cabeza de la ley, esto que va, al final, ¿para qué la ley? Eh, hay una idea, lo dice Rita Segato, la Rita Segato insiste mucho con la cuestión performativa de estas construcciones discursivas, no solo la ley. Yo hace rato también me vengo referenciando con una corriente de pensamiento que es la teoría crítica del derecho, que plantean que la ley, del mismo modo que es el producto de un sistema, es en sí misma productora de sentido. Y yo, en determinado momento, algunos compañeros, me acuerdo, lo voy a nombrar Gustavo Castaño, que ha sido es un compañero, un referente de la hostia, fue el director de salud mental durante mucho tiempo, y cuando en un momento él planteaba que al final todo esto no sirvió para nada, estaba tanto desanimado. Y yo no, digamos, el hecho de que estemos hablando de estas cosas tiene un valor en sí mismo, aunque no se cumpla la ley. Pero además, no es verdad que no se cumple la ley, perdón. Eh, yo le digo para a la gente más joven como vos y los compañeros que van a escuchar esto, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace 30 años, más de 25 años, ir a decirle a los jueces que los locos no tenían que estar encerrados, era justamente una locura. O sea, había que bancársela. Ahora, los jueces te corren a nosotros que trabajamos en equipo de salud mental, nos corren con la ley de salud mental en la mano. ¿Entendés? Está buenísimo. O sea, desde ya que la ley tiene un valor superlativo y no es cierto que no se cumpla. Hay algunas cosas que no se cumplen, es cierto, pero hay muchas otras que sí, ¿no? Así que bueno, Sí, eso. por ahí ya, y para ir cerrando con esto, por ahí un poco lo que venimos pensando y planteando en algunos espacios, es que la ley de salud mental, digo, todos los días de nuestras vidas, en quienes trabajamos y con quienes trabajamos, se está aplicando. Ahora, la pregunta es, mucho, poco, cuándo, hasta dónde, qué sé yo. Bueno, es otra discusión, pero digo, y yo creo que un poco la línea que venimos trabajando acá en el seminario es que en algún punto, digo, hay responsabilidades que son estatales, gubernamentales, etcétera, digo, de que entonces uno va y reclama que se cumpla con tal cosa, con el presupuesto que plantea la ley, qué sé yo. Ahora, después hay un grado de responsabilidad que depende de los trabajadores y de las trabajadoras. Y también apelamos un poco a eso, digo, porque
hay vos te acordarás mejor, Pato, hay como, yo me acuerdo de una frase, o sea, yo he escuchado en una charla, una vez que un compañero planteaba, primero se decía, el día que tengamos una ley, vamos a ver, un día se tuvo la ley, digo, la ley unificada, que era la ley de salud mental para todo el país y demás. Entonces decía, bueno, pero lo que falta en realidad es un plan. Bueno, se tuvo un plan en el 2013. Bueno, pero lo que falta en realidad es, no sé, el órgano de revisión. Bueno, se tuvo un órgano de revisión, ahora se está construyendo en la provincia y demás. Es como que pareciera que todo el tiempo uno patea la pelota hacia afuera, ¿viste? Bueno, pero en realidad, que es verdad, son cosas que son reales, falta esto, falta lo otro, y hay que ir a reclamar. Pero hay un punto que es responsabilidad también de los trabajadores y las trabajadoras, que digo que también un poco apelamos a eso, o sea, poder formarnos en toda esa línea también, digo, ¿qué nos cabe a nosotros? O sea, hay una parte que nos cabe en reclamar y una parte que nos cabe como trabajadores. Si uno no conoce eh, lo que plantea la ley de salud mental, esto que decía Pato, del artículo 7 con todos los derechos que un usuario o una usuaria tiene, que en realidad es cualquier ciudadano, bueno, uno tampoco va a poder, eso impacta inevitablemente en el trabajo cotidiano, digo, tener idea o no de algunas cosas. Eh, Así que bueno, no, me parece que a mí por lo menos me encantó la clase, la vamos a estar subiendo y yo después la voy a volver a ver para anotar algunas cosas que me quedan dando vuelta. En todo caso después te escribo, pero me parece que estuvo buenísima. Bueno, querido. Bueno. Che, bueno, nos vamos saludando y despidiendo. Sí, me voy a cocinar yo. Yo voy a ver qué pasa acá en mi casa que está